Vamos a hablar ahora acerca del programa Las Víctimas contra la Violencia, que está presentando el trabajo realizado por el área de investigación del programa y que es editado en conjunto con el área de protección de derechos de UNICEF Argentina. Vamos a hablar sobre este tema con el licenciado en Sociología Kevin Biervinsky, que forma parte del área de investigación del programa, y le damos la bienvenida a las chicas del mercado. Hola Kevin, Noelia Ferreira te saluda, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Noelia? Buenas tardes. Bien, bueno, contanos acerca de este trabajo, que es una publicación que fue desarrollada y editada en conjunto con UNICEF. Sí, correcto. Nosotros acá desde el programa Las Víctimas contra las Violencias tenemos registro de intervenciones en domicilio, en terreno, donde los profesionales atienden a las víctimas en el lugar donde sucedió el hecho, donde está teniendo lugar la violencia. Desde el año 2006 que empieza a funcionar el programa, y en octubre del 2012 se creó un equipo de investigación para poder darle una vuelta de tuerca a esos números y poder hacer algo un poco más profundo, ver que podíamos establecer algunos comportamientos y demás. Y bueno, a fin del 2014 se tuvo esta investigación concluida. Se trabajó en conjunto con UNICEF, que nos reunimos con la gente de UNICEF y se mostraron interesados en colaborar para darle mayor difusión, obviamente con su colaboración, y a partir de allí, bueno, una serie de intercambios sobre maneras de publicar esto, ¿no? Porque esto venía de una investigación sociológica, porque somos dos licenciados en sociología, mi compañera Joana Goldwasser y yo. Y bueno, obviamente que UNICEF pretendía hacer una cosa más con más gráficos, más que pudiera tener mejor difusión y mayor impacto, ¿no? Y bueno, así fue como se dio más o menos el trabajo en conjunto. Y la semana pasada fue que se publicó este informe en conjunto con UNICEF. Recordemos que el programa de las víctimas contra las violencias tiene la línea 137 y también están las brigadas móviles. Ustedes tomaron estas dos formas de atención, ¿no?, para obtener los resultados. Correcto. El programa de las víctimas contra las violencias, como vos decís, funciona a través de la línea 137, donde recibe llamados, de los cuales aquellos que corresponden a situaciones de urgencia o emergencia se desplazan las brigadas, como bien decís, hacia, como decía anteriormente, el domicilio, el hospital, la comisaría donde se encuentre la víctima para atenderla. De esa manera, los profesionales, que son psicólogos, psicólogas, trabajadores y trabajadoras sociales, llenan de alguna manera los formularios estadísticos correspondientes, donde desde ahí podemos extraer los tipos de vínculo que hay con el agresor, los tipos de violencia, que como digamos, las características de la víctima, me refiero a características de edad y de género, obviamente. También analizamos si hay armas presentes en el lugar del hecho, si la víctima realizó denuncias o no realizó denuncias, y una serie de cosas que a partir de las cuales nosotros construimos, digamos, la investigación, pero que lo que tiene de ventajoso es que estos profesionales llenan con esta información en el terreno, ¿no? Entonces de esa manera nosotros podemos extraer una información más fiable. Algunos de los datos, ¿no?, que obtuvieron en este trabajo, que yo voy leyendo y que realmente es como que me van llamando la atención, que, por ejemplo, existen 4 veces más niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual que sus pares de género masculino. ¿Esto es así? Correcto, sí. Cuando vemos, en primer lugar, cómo se distribuyen las violencias, vemos que hay de alguna manera una desigualdad en la aplicación de las violencias, porque al principio vemos que cuantitativamente es similar, 52% son víctimas femeninas y 48% víctimas masculinas. Sin embargo, cuando ponemos
una lupa sobre qué tipos de violencia se están aplicando, ahí es cuando vemos esa clara vulnerabilización hacia las víctimas femeninas menores de edad, ¿no? Y uno de los ejes que se nota más es el tema de la violencia sexual. Si vemos, por ejemplo, las niñas o niños de 0 a 10 años, vemos que el 34% más, es decir, se aplica 34% más violencia física a varones de 0 a 10 años. Sin embargo, violencia sexual de 0 a 10 años también es 300% mayor la violencia que se aplica sexual hacia niñas. ¡Qué barbaridad! De 11 a 18 cambia la violencia física, porque allí lo que nosotros observamos es que de 0 a 10 hay mayor violencia física, se aplica mayor violencia física hacia los varones, y de 11 a 18 mayor violencia física a las mujeres, pero la violencia sexual se triplica aún mayor el porcentaje que veníamos diciendo anteriormente, y llega a ser 946% más violentadas sexualmente las niñas que los niños. Es decir, la violencia física parece concentrarse en los niños de 0 a 10 años, mayor un poco más que las mujeres, que las niñas, y la violencia sexual se radicaliza aún más todavía, esa preeminencia clara que hay siempre en las víctimas menores de edad de género femenino, ¿no? ¿Y el 88% de los agresores son varones? ¿Esto es así? Sí, nosotros tenemos, quiero aclarar una cosa, nosotros hacemos la investigación teniendo en cuenta desde el año 2009 al 2013, sobre un total de 12.426 intervenciones, en las cuales tenemos 9.727 víctimas menores de edad, de 0 a 18 años. O sea, víctimas niños, niñas y adolescentes, ¿no? Para decirlo correctamente. Exactamente. En los cuales tenemos 5.215 agresores, es decir, que cada agresor produce 2 víctimas en promedio, cada agresor, ¿no? De esas 9.000, de esos 5.215 agresores, el 88% son varones, y no quiere decir obviamente que el restante sean parejas de mujer a varón, sino que hay un 9% también de agresores madres a sus hijos, digamos. Pero sí, el 88% de los agresores que tenemos, estos 5.215, son varones, y el 76% de ese total de agresores corresponde al vínculo padre, otro 13% al vínculo padrastro y un 9% de vínculo madre. Y también tienen una muestra de la violencia en el noviazgo, ¿no? De la violencia en la adolescencia. Sí, nosotros lo que pudimos observar es que en aquellos vínculos pareja, empieza el ejercicio de la violencia de varones a mujeres a partir de los 11 años, es decir, encontramos casos de 11 a 15 años, que 13 casos particularmente, que donde el género femenino es agredido por su pareja, y lo que vemos es que solamente 2 casos de 16 a 18 años el hombre es agredido por su pareja. Esos son los datos que nosotros tenemos, y lo que también podemos ver cuando ampliamos un poco más de 18 años es que las víctimas femeninas mantienen de alguna manera o reciben las agresiones durante toda su vida, mientras que los masculinos, como dijimos anteriormente, concentran esa violencia o esa recepción de la violencia entre los 0 y los 10 años. Y después de este trabajo, ¿a qué conclusiones llegaron ustedes como equipo? No, las conclusiones son muchas y que nos sirven para seguir trabajando en cuanto a saber cuáles son los grupos etarios, por ejemplo, que se encuentran con mayor vulnerabilidad, para trabajar fundamentalmente en niños de 0 a 10 años, que sabemos que es el rango de mayor vulnerabilidad en el género masculino, y ver cómo podemos trabajar, cómo podemos seguir trabajando en el
caso de las víctimas mujeres, que es a lo largo de toda la vida y que se va dando, como dijimos recientemente, con una aplicación diferencial de esas violencias, ¿no? Desde el programa Las Víctimas contra las Violencias seguimos considerando que hay que trabajar con una intervención en terreno, pudiendo darles las herramientas a las víctimas para que demanden al Estado el resarcimiento de los derechos que están siendo vulnerados, y esto sirve también para desnaturalizar muchas cosas, como esta cuestión de que los varones también son víctimas de sus parejas y un montón de otras cosas que siempre se ponen en juego, en discusión y demás, y que sirven también para desnaturalizar o para concientizar sobre quiénes son los sectores de la población que están en riesgo en estas temáticas y sobre todo los rangos etarios o cómo se aplican de manera diferencial las violencias, que hace que las niñas, niños y adolescentes se encuentren en una situación de suma vulnerabilidad, ¿no? Porque estamos hablando de personas que no tienen la posibilidad de percibir el peligro, el riesgo, ¿no? Defenderse por sus propios medios de ningún modo. Y en el caso de las niñas, cómo se concentra esa violencia, sobre todo como casi parecieran tener el monopolio de ser víctimas de violencia sexual, ¿no? Porque es muy muy marcado eso cuando vemos que los tipos de violencia son similares cuando hablamos de 0 a 18 años, sin meternos en 0 a 10 y 11 a 18, pero cuando vemos violencia sexual hay una abrumadora preeminencia de víctimas de género femenino. Realmente, Kevin, hay un largo camino, ¿no? Hay que seguir trabajando, es una ardua tarea y la verdad que es fundamental el trabajo que están haciendo ustedes. Y recordemos también para todas nuestras amigas y nuestros amigos que están escuchando del otro lado que existe el 137, que es el teléfono, es la línea del programa de las víctimas contra las violencias que funciona dentro de la ciudad de Buenos Aires. Sí, se desplazan los móviles dentro de la ciudad de Buenos Aires, cuenta con varias brigadas que se encuentran en 2 puntos de la ciudad de Buenos Aires, del cual se desplazan, digamos, a la zona norte de la ciudad, a la zona sur, con la mayor ligereza posible. Y también es importante destacar que el 137 funciona las 24 horas y los 365 días del año, así como las brigadas, digamos, no se limita a un horario de oficina ni nada por el estilo, porque sabemos que la violencia no descansa. Claro que no. Y que en cualquier momento aquellas personas, aquellas víctimas que lo necesiten, e incluso no solo víctimas, sino también familiares claro. O cualquier persona que quiera, digamos, de alguna manera no denunciar, porque el programa no es una instancia de denuncia, sino es una instancia previa, pero se le van a ofrecer las herramientas, ayudas, se le van a orientar y de ser necesario y de quererlo también la víctima o el familiar, se va a intervenir y se va a hacer todo lo posible para que la víctima por sus propios medios, y por eso se llama las víctimas contra las violencias, que la víctima por sus propios medios pueda salir de esa situación de violencia que está padeciendo. Kevin, muchísimas gracias por esta comunicación telefónica. Seguramente en algún otro momento te seguiremos molestando para hablar sobre el tema. Muchísimas gracias a ustedes, buenas tardes y bueno, muchas gracias por interesarse en la temática y por el programa, que he escuchado varias entrevistas y me agradaron. Muchísimas gracias, Kevin, un saludo fuerte. Hasta luego. Así pasaba el licenciado en Sociología Kevin Biervinsky, que forma parte del área de investigación del programa Las Víctimas contra las Violencias. Recordemos que también está la línea 144, que es a nivel país, a nivel federal, donde vos podés recibir atención, podés denunciar, podés recibir asesoramiento también si sos víctima de violencia o si sabés de alguna amiga o amigo que está padeciendo este tema, ¿no? Este flagelo. Hacemos un corte en Las Chicas del Mercado y enseguida regresamos.